Comenzamos. Cuando tú digas, Víctor. ¿Ya? Sí. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a presentar hoy las conclusiones o un extracto de un informe sobre movilidad que hemos realizado desde la Mesa de la Movilidad que la ha constituido FEMEPA ya en el mes de noviembre pasado y que hemos venido trabajando las asociaciones que la componen. Ahora mismo las asociaciones integradas en FEMEPA de Fredica, los importadores de automóviles, AEMoto, la Asociación de Empresarios de la Moto, ATARE, la Asociación de Reparadores de Vehículos, y AVIVO, la Asociación de Vehículos de Ocasión, que conjuntamente con la patronal homónima de Tenerife, con FEMETE, hemos dado forma a esta, la que hemos llamado Mesa de la Movilidad. En las próximas semanas se incorporarán a la mesa otras asociaciones de carácter subsectorial de FEMEPA, como los de energías renovables, y que tiene que ver con toda la trascendencia que tiene que ver por la movilidad eléctrica que se avecina en el futuro, la Asociación de Instaladores Electricistas y también la Asociación de Prodigital, que es la que lleva las TIC, las tecnologías de información y comunicación. Y a su vez, una vez completada la mesa con las asociaciones integradas de FEMEPA y de FEMETE, lo harán también por invitación la Federación de Empresarios del Transporte y otros sectores, que el sector del taxi, el sector del rentacar y todos aquellos sectores que tengan algo que decir con la movilidad. Por supuesto que la Mesa de la Movilidad la hemos presentado fundamentalmente en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que tiene un plan de movilidad, y estamos ahora poco a poco trasladándolo a otros municipios que también tienen proyectos y programas sobre movilidad. Me acompañan en la mesa Rafael Pombriego, presidente de Fredica, y Manuel Marrero, presidente de AEMoto, y a través de videoconferencia veo que están conectados, pues, además de estos medios, también están los representantes de ATARE y también de Secretaría Técnica también de AEMoto. Yo, sin más, le doy la palabra por lo menos para que le salude a Manuel Marrero, y luego Rafael Pombriego hará la presentación de las conclusiones del informe. Manolo. Gracias, Juan Carlos. Buenos días a todos. Pues efectivamente, hemos creado esta mesa de la movilidad pensando en un futuro, en unas propuestas que hemos elaborado entre todas las asociaciones. Un trabajo realizado gracias a la colaboración de FEMEPA, por supuesto. Y nada, decirles que AEMoto sigue estando aquí, que ya AEMoto lleva trabajando con el tema de la movilidad, con el Ayuntamiento de Las Palmas. Y llevamos varios años haciéndole propuestas, sobre todo para mejorar el tema de servicio público, el tema de la movilidad. Y nada más, contentos de participar y esperando aportar nuestro granito de arena. Bueno, pues buenos días a todos. Antes que nada, pues lógicamente agradecer a la Federación del Metal, bueno, que haya sido un poco la punta de lanza para poner en marcha pues esta mesa sectorial, que yo creo que tiene o va a tener una proyección muy importante en los próximos meses y espero que en los próximos años. Quería también agradecer, antes de presentar un poco una parte importante del informe, pues lógicamente a Manuel Marrero como representante de AEMoto, a José Robaina, presidente de ATARE, y a Manuel Sosa, que es el presidente de AVIVO, que son en principio de las organizaciones que hemos pues un poco tomado la iniciativa para que esto sea una realidad. Bueno, hoy nos convoca aquí la presentación del primer informe sobre movilidad
que realiza una organización empresarial en la provincia de Las Palmas, y referido a la provincia de Las Palmas, centrado en un informe que se hace respecto a la provincia, a la isla de Gran Canaria, a la isla de Lanzarote y Fuerteventura, pero también se tiene en cuenta la movilidad, o se ha realizado la encuesta teniendo en cuenta la ciudad de Las Palmas en concreto. Yo creo que es muy importante porque por primera vez vamos a disponer datos que, hombre, muchos de ellos se esperaba que fueran así, pero bueno, no dejan también, hay algunos datos que son muy indicativos y que son muy interesantes. Lo importante es disponer de datos. Estamos en una economía donde cada vez la digitalización y la obtención de información son fundamentales para la toma de decisiones, y yo creo que este tipo de informes pues ayudan precisamente a esto en un aspecto que yo creo que es fundamental, que es la movilidad. Ya la movilidad no se puede entender como algo aislado, sino que depende solamente del sector del transporte o del sector de la venta de vehículos privados o movilidad en vehículos privados, sino que es mucho más amplia, como decía Juan Carlos Betancor, ya se extiende a otros muchos sectores, y yo creo que todos podemos trabajar para desarrollar proyectos conjuntos y sobre todo para dar una visión empresarial consensuada a las diferentes administraciones públicas en todos los niveles, a nivel local, a nivel de cabildos insulares, como a nivel de comunidad autónoma. Bueno, hay que decir que la encuesta que vamos a presentar es mucho más amplia de lo que voy a poner yo hoy aquí. La vamos a centrar hoy simplemente en lo que es el dato general de la provincia, porque el informe es bastante largo, y hacer una exposición completa pues nos llevaría probablemente mucho tiempo. Entonces, con el ánimo simplemente de abrir boca, y puesto que luego el informe va a estar disponible para todos ustedes o se puede descargar a través de la página web de la Federación del Metal. Bueno, lo que digo, vamos a hacer un esbozo referido exclusivamente a los datos a nivel provincial. El informe que se ha preparado se ha hecho sobre una muestra con algo más de 1000 personas encuestadas, unas 1074 para ser exactas, en las que el grupo de edad que más ha participado ha sido de entre 46 y 60 años, con el 47,6%, y luego seguido de edades entre 31 y 45 años. Como pueden ver en la diapositiva, prácticamente se han tocado todos los municipios de la provincia de Las Palmas, y bueno, yo creo que es un muestrario bastante válido para hacernos una idea para analizar el tema de la movilidad que hoy comentamos. La primera cuestión que nos llama la atención es cuánto tiempo, que se plantea el informe, es cuánto tiempo de media utiliza su vehículo al día. Bien, en la provincia de Las Palmas observamos que prácticamente el 53,6% de las personas que conducen su coche en la provincia de Las Palmas lo usan al menos de 1 hora al día. Esto es un dato que yo creo que coincide con el dato a nivel nacional, pero también es sorprendente también que prácticamente casi otro 50% pues dedica o está en el coche más de 2 horas al día, ¿no? Es un dato también llamativo. Los dos datos son llamativos, tanto que se utilice menos de 30 minutos como menos de 1 hora que se utilice más de 1 hora, ¿no? Pero bueno, es un dato revelador de cómo es nuestra movilidad en este momento. ¿Qué medio de transporte suele utilizar para sus desplazamientos habituales? Bueno, aquí el dato, yo creo que las gráficas son bastante evidentes, y yo simplemente haré algunos comentarios sobre lo que ustedes ven en pantalla. Bueno, ahí bien ven que el automóvil privado significa o sigue significando prácticamente el 70% de los desplazamientos habituales, es decir, un peso tremendo con respecto al resto de los modos de transporte. Esto es bueno y malo, ¿no? Es bueno porque desde el punto de vista del sector del automóvil podríamos pensar que nos beneficia, pero yo no estoy de todo de acuerdo con esto. Yo creo que el reparto modal debería ser más equitativo. Lo que sí demuestra esta gráfica es que el vehículo privado sigue siendo preponderante, pero que hay mucho margen de crecimiento en otros sistemas alternativos. Por ejemplo, el transporte público en la guagua pues apenas llega al 12%. Es decir, que ahí hay mucho margen para que mejore el transporte público y pueda aumentar el número de usuarios. Esto es importante porque a pesar de lo que se pueda tener o pensar en torno al sector del automóvil, a nosotros nos interesa que exista un uso, como digo, más equitativo, porque la gente que realmente utiliza el coche, si utiliza otro medio de transporte, bueno, los que realmente requieren el coche para sus desplazamientos para el trabajo lo van a hacer con más comodidad, y se pueden evitar situaciones de colapso como en algunos casos estamos viviendo, ¿no? Bueno, también destaca que un sistema como los vehículos de movilidad personal pues ya son un 2,3%. Esto es novedoso porque prácticamente, bueno, es un
un modo de transporte muy nuevo y sin embargo ya vemos que está casi a la par que la utilización del taxi, ¿no? Y luego en el caso de la moto, pues bueno, es un 6,6% que a mí me resulta bajo, pero también desde el punto de vista positivo lo destaco porque también significa que hay un margen de crecimiento enorme para que las dos ruedas pues tengan un papel protagonista en los próximos años en la movilidad. Las condiciones climáticas de Canarias, bueno, pues deberían propiciar que este tipo de vehículo pues tuviera muchísimo más peso. Y bueno, también vemos que la bicicleta ocupa un 3,3%, también se prevé que crezcan. Estamos viendo como algunas ciudades pues están desarrollando o instalando carriles de bicicleta y yo creo que bueno, que este esquema que tenemos aquí en los próximos años podría cambiar con una reducción probablemente del peso del vehículo privado y un aumento del resto de los modos de transporte. En cuanto a cuál es el motivo principal por el que se decanta por un medio de transporte, pues bueno, el dato es revelador, es decir, que el 56% de los que utilizan fundamentalmente el vehículo privado, por el peso que hemos visto en la diapositiva anterior, lo hacen por la comodidad. Pero también casi un 18%, acercándose al 20%, pues dice que es que no tienen falta de alternativa. Y esto se relaciona con lo que hemos dicho anteriormente, es decir, que hay margen de crecimiento para otros modos alternativos de transporte. Y luego llama la atención que, bueno, el 4% de los encuestados pues tiene en cuenta el factor ecológico, que yo creo que cada día, como veremos luego, pues va adquiriendo mayor importancia. La siguiente cuestión que se plantea es, ya relacionado con la movilidad, es que si comparte coche habitualmente o ha compartido coche alguna vez. Y bueno, aquí vemos que un 40% no lo hace, un 33,4% sí, se declara que sí, y luego un 26% lo hace ocasionalmente. Pero vamos a ver en profundidad esto porque es bastante interesante para hacernos una idea real de qué se entiende por coche compartido hoy. Bueno, primero vamos a ver cómo es el reparto. Vemos que en la provincia, en el conjunto, pues bueno, el 60% lo hacen en la provincia de Las Palmas y luego, bueno, hay un dato aquí en donde más se utiliza en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria con el 62% y luego los municipios y luego en las islas, pues, y en Lanzarote está con 59%. Pero luego, en el dato de quién lo hace, pues llama la atención de que el 68% de coche compartido lo hacen las mujeres, frente a un 32% de los hombres. Y también vemos que la gente que hace este tipo de viajes compartidos, pues bueno, son gente con estudios universitarios, el 55%, y gente que trabaja asalariados, el 48%. ¿Qué modalidad o modalidades de coche ha compartido? Bueno, aquí está la clave. Es decir, cuando hablamos de coche compartido, lo que se refleja es que se comparte el coche, en los porcentajes que hemos visto, pero está muy centrado en lo que son personas cercanas a la persona titular del vehículo. Vean, dense en cuenta que el 24% son amigos, el 42%, que es el grueso, es la familia, y solamente el 1,2% son usuarios de las apps. Esto significa que en Canarias todavía la penetración de las apps profesionales para coche compartido tiene muy escaso peso, pero desde mi punto de vista también es una cuestión coyuntural. Yo creo que con el tiempo este ratio va a subir de manera destacada y luego veremos también por qué. ¿Considera el pago por uso como tendencia del futuro en la movilidad? Yo creo que esto es también esta diapositiva es también muy clarificadora. Es decir, ya hoy en día, a pesar de lo que hemos visto antes, el 57% opina que estaría dispuesta a pagar por utilizar modos de transporte. Y esto lo que indica es que la gente empieza a ver el futuro de la movilidad más que referido a la adquisición de un bien o al pago de un servicio. Es decir, lo empieza a ver el futuro de la movilidad como un servicio. Y esto, sobre todo en lo que es la distribución de vehículos automóviles, va a tener una importancia porque nos está dando la tónica un poco de lo que va a pasar los próximos años, la evolución que se va a producir en el que la gente, pues bueno, se irá perdiendo el concepto de propiedad probablemente. Habrá una situación intermedia, pero probablemente con el tiempo se pierda el concepto de propiedad y vayamos a una movilidad, por lo que se refiere por lo menos al vehículo privado y en un principio a este tipo de actividad considerada más como servicio que como compra. ¿Cree que el coche eléctrico es la solución ideal para las ciudades?
Bueno, pues mayoritariamente el 60% de los encuestados consideran que sí. Y bueno, esto también es un aviso a navegantes, muy evidente, aunque ya lo sabemos. La gente está por apoyar, por renovar sus vehículos con coches limpios. A lo mejor la pregunta es restringida al vehículo eléctrico, pero yo pienso que se podría extender a otras tecnologías siempre que estas sean limpias. Y no descarto con los avances tecnológicos que incluso se puede hablar de coches térmicos limpios, ¿no? Hay unos avances en combustibles sintéticos que están dando unos resultados espectaculares y bueno, podrían darnos sorpresas en los próximos meses y años. Pero en cualquier caso, lo que es evidente es que la gente ya empieza a hablar de manera generalizada del vehículo eléctrico y que lo ven como una fórmula ideal para atender la movilidad en las ciudades. Y no solo, lógicamente, el vehículo eléctrico, el vehículo de automóvil, sino que me imagino que también pues, esto se extenderá también a otros tipos de transporte de mercancías, etc. Des en cuenta que en la siguiente pregunta que dice, ¿ha usado alguna vez el coche eléctrico? A pesar de lo que ha contestado mayoritariamente la gente en el apartado anterior, vemos que el 72% nunca lo ha utilizado. Pero a pesar de eso, la gente mayoritariamente ve al vehículo eléctrico como una verdadera alternativa. Lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, el 27,9% dice que sí ha aprobado el coche eléctrico. Y esto me sorprende porque todavía es escaso el número de coches eléctricos que hay circulando. Y bueno, que un 30% ya lo haya aprobado, bueno, es un síntoma de un dato, yo creo que positivo y que hay que resaltar. Este dato yo creo que de la siguiente diapositiva sí que es ilustrativo. La pregunta es, ¿cuáles cree que son las principales ventajas y barreras? Se refiere para la penetración del vehículo eléctrico. Bueno, las ventajas, pues lógicamente, fíjense ustedes, el 77% opina que la cuestión ecológica, la ecología, es un factor clave. Y esto ya nos predispone o nos hace ver que los ciudadanos de las islas pues ya toman conciencia del tema climático como una cuestión muy importante. Y la segunda cuestión que resalto es el ahorro, pero fíjense con qué diferencia con respecto a la primera ventaja. Es decir, estamos hablando de un 77% frente al ahorro, que es un 18%. Es decir, que las cuestiones medioambientales están cobrando muchísima fuerza. Y luego la desventaja, pues miren, aquí tenemos la primera razón que ven como obstáculos para que se produzca esta descarbonización con el vehículo eléctrico, nos la encontramos en el coste de adquisición. El 53,7%, casi el 54% de los encuestados consideran que el precio es una verdadera barrera de entrada para cambiar de coche a un coche eléctrico, ¿no? Bueno, esto es un problema que el sector ha destacado y que insistimos que es necesario abordar de manera seria. El sector, bueno, ahora hemos visto cómo se ha publicado recientemente el plan MOVES, que desde Fredika pues, estamos asesorando a las empresas sobre este nuevo plan, pero también desde la Federación estamos solicitando que en el caso de Canarias, por las particularidades de renta, de situación económica, de crisis que estamos viviendo muy superior al resto de las comunidades autónomas, pues el gobierno de Canarias también apueste por aplicar un plan de renovación propio. Sería muy interesante porque ya vemos que una de las cuestiones fundamentales es que la gente ve el coche alternativo todavía como un producto caro. Y luego la segunda cuestión es otra cuestión básica para explicar por qué no termina de arrancar, a pesar de que estamos viendo, por los datos que está reflejando el informe, que existe una predisposición hacia el vehículo eléctrico por parte de la ciudadanía de las islas. Sin embargo, vemos que el problema de la recarga sigue siendo un problema importante. Casi el 35% de los encuestados dice que les preocupa no disponer de un punto de recarga. Y esto también es destacable. Pensamos que para que explote el mercado del vehículo eléctrico, primero tiene que haber una infraestructura generalizada de puntos de recarga. Es la pescadilla que se come la cola. Si no podemos solucionar el tema de la infraestructura, más se va a retrasar la penetración del vehículo eléctrico. Ahora mismo, por ejemplo, hasta el mes de marzo, pues apenas son había matriculadas unas 190 unidades en este año de vehículos eléctricos. En un mercado que hasta marzo en vehículos automóviles son 8.000 unidades, pues prácticamente el peso es ridículo. Pero vemos que es una bomba de relojería. Esto va a estallar para bien si se dan las circunstancias que planteamos. Ayuda a la compra, planes de renovación y infraestructuras de recarga generalizada. ¿Utiliza esto? Ya tiene que ver con la seguridad. ¿Utiliza su móvil o smartphone cuando conduce? Bueno, pues me alegra saber que prácticamente el 70% de los encuestados y que representan a los ciudadanos de las islas dicen que no utilizan el móvil cuando están conduciendo.
Bueno, pero es que tenemos un 32% que sí lo hace. Y esto sí que preocupa, porque un 32%, en este caso, cuando hablamos de un tema tan importante como la seguridad, pues sí que nos tiene que preocupar. Entonces aquí sí que tenemos que seguir insistiendo en que el móvil se tiene que utilizar cuando el coche está aparcado y no despistarnos con esto porque es bastante peligroso. Se triplican las posibilidades de accidente. ¿Utiliza la app para evitar atascos, rutas alternativas y aumentar la seguridad? Bueno, pues el 64% de los encuestados dicen que no y prácticamente un 36% dicen que sí. A mí el dato, sinceramente, me sorprende porque siendo Canarias un territorios insulares, donde prácticamente los recorridos los conocemos, pues bueno, que todavía un 36% casi utilice apps para evitar atascos y rutas, pues no deja de sorprenderme, ¿no? En la segunda diapositiva, pues lógicamente el referido a qué sistema utilizan fundamentalmente para atender esta petición de información sobre atascos y rutas alternativas, pues lógicamente la base la tiene Google Maps muy de lejos respecto del resto de alternativas, ¿no? Con prácticamente un 68 o un 69%. ¿Utiliza apps móviles para gestionar su movilidad cuando no está conduciendo? Bueno, aquí esto es más razonable. Es muy usual que cuando vamos a un restaurante o queremos movernos a un determinado sitio, pues utilicemos las apps. Aquí, aún así, todavía me sigue sorprendiendo que en Canarias lo haga tanta gente, ¿no? Que estamos hablando de casi un 60% frente a un 42% que no lo hace. Bueno, esto también es un nicho de mercado para aquellas empresas que están metidas en la digitalización, en el manejo de datos, porque saben que, bueno, una parte importante de los usuarios están utilizando apps para gestionar este tipo de información. ¿Está a favor del vehículo autónomo? Pues los encuestados dicen, prácticamente el 58% dicen que sí están a favor del vehículo autónomo. Esto también llama la atención porque es un producto, es un tipo de movilidad que todavía no se ha implementado, que solamente lo vemos en muchas de las ocasiones en los medios de comunicación y parcialmente porque, bueno, dentro de los diferentes niveles que tiene la capacidad de autonomía de un vehículo de conducción autónoma, pues bueno, se ha ido evolucionando, se ha ido introduciendo en los diferentes vehículos, en los nuevos vehículos, estas tecnologías, pero así todo, bueno, una parte importantísima de la población está por la labor de apoyarlo. Esto sí que va a ser un cambio disruptivo desde el punto de vista de nuestra federación. El cambio, porque ahora estamos hablando de meros cambios tecnológicos, del vehículo térmico al vehículo eléctrico o de gas o de hidrógeno, pero es que el cambio al vehículo autónomo sí que va a ser un cambio totalmente disruptivo para la movilidad. Eso va a ser un antes y después que va a afectar tanto a lo que es la movilidad en vehículo privado como incluso al transporte público. Va a ser un cambio muy radical. En cuanto a si estaría dispuesto a usar el vehículo autónomo, bueno, pues un poco en relación con la diapositiva anterior, pues el 60% prácticamente dice que sí, pero todavía un 41% tiene dudas sobre la confianza que le transmite el coche, me imagino que le transmite el coche autónomo. Pero bueno, vemos que existe, la conclusión que se saca de aquí es que existe una predisposición a favor de esta nueva tecnología disruptiva. ¿Qué protocolo de contaminación consideras más eficaz? Bueno, esto se preguntaba un poco para ver qué medidas se deberían adoptar para intentar, dentro de lo que es la política medioambiental, colaborar para que la movilidad sea lo que tenga el menor impacto posible en el medio ambiente. Bueno, el 35,6% opina que hay que restringir los accesos al centro de la ciudad. Esto está un poco en sintonía con las políticas que están desarrollando las diferentes administraciones. Ahora mismo se está tramitando la ley de transición ecológica en Canarias, que va a poner por estos derroteros, pero también ahora mismo está en el Senado debatiéndose la ley de transición nacional y ya recoge este tipo de medidas. Lo que sí el sector, si bien las compartimos, también pensamos que se tienen que dotar alternativas, sobre todo si se van a cerrar determinados los centros de las ciudades para que evitar la contaminación, que se establezcan medidas alternativas para que la gente que se desplaza en otros medios de transporte lo pueda hacer sin mayores problemas. Ahí hablamos de centros de intercambiadores, hablamos de aparcamientos de borde, etc., ¿no? Y luego otra de las cuestiones que también nos llama la atención es que el 33,5% considera que hay que sancionar los vehículos más contaminantes.
Y ahí también compartimos este criterio. Yo creo que el gran problema de hoy en día con el parque móvil es que tenemos un parque móvil, sobre todo en Canarias, bastante viejo, y bueno, se está apostando por cambiar la fiscalidad para que se sancione o se grave, perdón, con mayor dureza, digamos, a los vehículos más antiguos, que son los que más contaminan, y se premie a los vehículos más limpios. Por tanto, esto no nos parece correcto, pero tendría que hacerse un cambio en la fiscalidad fundamentalmente, más que sancionar, hacer un cambio en la fiscalidad para que consigamos unos efectos realmente prácticos, ¿no? Luego hay otras cuestiones, otros planteamientos, que es dividir la circulación entre coches, entre matrículas pares e impares, que yo esto lo veo un poco desfasado, pero bueno, es la opinión de un 13,3%. Reducir velocidades, que también esto, bueno, la nueva normativa sobre tránsito en las ciudades de tráfico, pues ya vamos a las calles 30, que bueno, van en este sentido también. Y luego prohibir el estacionamiento, pues va un poquito en relación con lo que hemos dicho antes, es decir, se puede prohibir el estacionamiento, pero siempre que se den alternativas para que los conductores puedan aparcar sin problema, pues bueno, en aparcamientos de borde y en otras alternativas que se puedan plantear. Bueno, pues en cuanto a la pregunta si está de acuerdo con restringir la circulación de los vehículos diésel, bueno, esta pregunta se hace porque, bueno, debido a la demonización que se ha realizado en los últimos años a este tipo de vehículo, aún así vemos que mayoritariamente la gente, prácticamente el 63% de los encuestados dicen que están en contra de que se prohíba la circulación de los vehículos diésel, ¿no? Bueno, esto es un dato indicativo. Nosotros estamos planteando que la transición hacia el vehículo limpio, que Europa ha marcado como ayer en el borrador que analizábamos el borrador de lo que se está debatiendo en la Ley de Transición Ecológica en el Senado, hablaba de la fecha de 2050 para prohibir la venta, a partir de esa fecha prohibir la venta de vehículos térmicos, ¿no? Y pensamos que a lo mejor la medida, aunque las medidas que se están adoptando van dirigidas fundamentalmente al apoyo del vehículo eléctrico, teniendo en cuenta que la prohibición va a ser en 2050, probablemente se rebaja a 2040, bueno, pues todavía tenemos, si esa ley se aprueba este año, con efectos para el año que viene, pues tenemos 19 años por delante en el que a lo mejor no sería positivo excluir a los vehículos térmicos, sino dejar que se siguiera apoyando la renovación, apoyando vehículos térmicos de bajas emisiones. Porque así abrimos el espectro, porque desde nuestro punto de vista lo que es realmente importante es renovar el parque, sacar el parque viejo y renovarlo por un parque nuevo. Y ahí deben entrar todas las tecnologías, tanto eléctrica, hidrógeno, pila, biocombustibles, como de vehículos térmicos, vuelvo a repetir, de bajas emisiones, con lo cual abriría el espectro para los usuarios que podrían tener más posibilidades, sobre todo económicas, relacionadas con los temas que comentábamos antes, para poder adquirir un vehículo en condiciones y, sobre todo, repito, para sacar el parque viejo de la circulación. Y luego aquí, esta diapositiva es bastante ilustrativa, que dice qué tipo de coche adquiriría en los próximos años. Bueno, ahí podemos ver que el vehículo híbrido es el principal objetivo de esto potencial para los usuarios, y el vehículo eléctrico, atención, un 34% prácticamente, ¿no? Bueno, pues esto es un mensaje clarísimo de por dónde van los tiros también, de dónde las marcas, bueno, de hecho las marcas están trabajando de manera ardua para que la oferta de vehículos nuevos eléctricos e híbridos aumente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si con esos planes de ayuda y con esas políticas de potenciación de estos vehículos conseguimos que la penetración sea mayor. Ya estamos viendo que desde luego el público, la ciudadanía, apuesta decididamente por este tipo de vehículos. Bueno, yo como conclusión, podemos sacar las siguientes ideas. Por una parte, que el vehículo privado sigue teniendo un papel preponderante dentro de lo que es la movilidad en las islas, en la provincia, que la gente sigue necesitando, por tanto, el vehículo privado, y que la razón esgrimida para utilizar un determinado vehículo o medio de transporte es la comodidad, que es la base fundamental, creo yo, del vehículo privado. Que la gente comparte su vehículo, pero lo hace fundamentalmente a día de hoy con personas cercanas. Todavía no hay una penetración importante de las apps profesionales, y por tanto hay un nicho de mercado ahí importante donde se puede crecer. Que la gente empieza a ver la movilidad más que como la compra de algo, como la prestación de un servicio, y que incluso ya empiezan a estar predispuestos a pagar por recibir ese servicio. Que la gente opina o considera que el vehículo eléctrico es una alternativa positiva,
Pero con el acicate de que, bueno, teniendo en cuenta que valoran el factor ecológico, el acicate, como dijimos, es el precio y la falta de puntos de recarga. La seguridad, vemos que la gente en lo que se refiere a la aplicación de las tecnologías y la utilización de teléfonos móviles, pues bueno, afortunadamente una gran mayoría de los usuarios no hacen un uso indebido de su teléfono cuando conducen, pero una parte importante, un 32%, sí lo hace, con lo cual hay que profundizar en esto. Desde el punto de vista de la tecnología, pues bueno, los canarios entrevistados en la provincia de Las Palmas, bueno, una parte importante, para mí, desde mi punto de vista, utiliza este tipo de app y por tanto también es un nicho de mercado para procesos de digitalización y gente que pueda desarrollar apps relacionados y servicios relacionados con esta posibilidad. Y por último, resaltaría que, bueno, que el coche autónomo es una alternativa que se baraja y que la gente está dispuesta a utilizar mayoritariamente. Que la gente opina que una de las fórmulas fundamentales para luchar contra la contaminación es la potenciación de los vehículos menos contaminantes y la penalización de los más contaminantes, que también apoyan pues, las restricciones de acceso al centro de la ciudad. Y luego, bueno, que la mayoría de los encuestados en relación a los vehículos diésel están en contra de esa demonización, apoyan que se permita circular los vehículos diésel. Y por último, que, bueno, que las perspectivas de compra de los usuarios están dirigidas, o el potencial está en la compra de vehículos híbridos y de vehículos eléctricos. Entonces, si se solucionan los problemas que hemos comentado, es un nicho de mercado importantísimo para los próximos meses y para los próximos años. Bueno, yo ya he concluido la exposición. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y bueno, Juan Carlos. Gracias, Rafa, por ser el introductor del resumen de conclusiones del informe. Como bien dice en el chat de los que están participando en la reunión, el informe, como has dicho tú también, está disponible en la página web de FEMEPA, www.femepa.org, y ahí estará el informe completo, porque lo que hemos presentado hoy ha sido un breve resumen de conclusiones de un informe que es mucho más amplio. Bueno, este es el primer informe. Imagino que a medida que vayamos avanzando en la mesa de la movilidad y vayamos incluyendo otros sectores e incluso otras administraciones públicas, pues iremos profundizando en estos temas y en otros muchos que tienen que ver con la movilidad. Por ejemplo, la ciudad de la moto, que se está trabajando en los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y en Telde, pues todo lo que tiene que ver con la movilidad del tipo de vehículos, ya sean eléctricos o de otros o combustibles alternativos. Todos esos temas son de un futuro inmediato y con los que seguiremos trabajando. Muchas gracias a todos por asistir, y a menos que alguien tenga una cuestión, alguna pregunta que hacer, pues daremos por acabada la rueda de prensa, la presentación. En cualquier caso, no veo en el chat ninguna pregunta, y si hay alguien que la quiera hacer, pues nada, levante la mano. Bueno, por lo visto no, con lo cual damos por finalizada la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, mascarilla.